El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues le agradecemos a las amigas de la Populorum Santa Teresa de Calcuta que hayan venido hoy a acompañarnos en la Eucaristía, a preparar las municiones, a leer, y también nos estuvieron ayudando en la Lectio Divina que juntos hacemos todos los jueves. Pues el Evangelio de hoy creo que tiene que ver bastante con esta idea de que nos juntemos a escuchar, a meditar la palabra de Dios y a decir qué opinamos. En otros evangelios hemos visto a un Jesús que pone a la gente en acción, que pone a la gente en actividad, que los manda a dar de comer, que los manda a salir de su zona de confort, que él da ejemplo, él mismo sale de su zona de confort, que los manda a remar, que los manda incluso a andar por encima de las aguas. Pero también nos encontramos ahora con un Jesús que quiere que la gente piense, medite. Jesús es el rostro humano de Dios, Jesús nos muestra a Dios, y es un Dios que quiere que nosotros pensemos, meditemos las cosas. No es un Dios del pensamiento único, no es un Dios de trágate esta píldora, sino Dios quiere que nosotros las cosas las pensemos. Y la Lectio Divina es precisamente eso. En la Lectio, las preguntas que hace aquí Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Recuerda esas preguntas de la Lectio. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le respondo? ¿Qué me invita a hacer? Pues bien, aquí en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, en este proyecto que hacemos y en otros grupos también de jóvenes que están aquí también por Tegucigalpa y en otras casas Populorum, todos los jueves aquí en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, pero en otras casas, en otros días, pero todas las semanas, pues se junta un grupo de jóvenes que en épocas normales son casi 500, los 300 universitarios y luego los de bachillerato, etc. Y se juntan 3 horas a leer el Evangelio, que corresponde al domingo, y a pensarlo, meditarlo. 500 jóvenes de Honduras, 3 horas pensando, meditando. En la Lectio Divina se lee la palabra y se responde a alguna pregunta que uno no entiende, etc., pero fundamentalmente es un ejercicio personal de cada uno, que cada uno tiene que responder. Y eso, pues eso, es lo que Jesús quiere con sus discípulos, que también somos nosotros. Y es pensar, no sobre cualquier cosa, ya pensar es muy importante, pero es pensar sobre Jesús y sobre lo que representa Jesús. Jesús es lo que Él hace, lo que Él dice, y Jesús es la representación del amor, de la misericordia, del perdón, del sacrificio. Pues que haya, como les digo, 500 jóvenes que dediquen tiempo para pensar en un mundo, en una cultura donde normalmente es que uno suelta el discurso y los demás se lo tragan, que no hay posibilidad para pensar.
Aquí una lucha que también tenemos mucho en los centros educativos que tenemos es cambiar esa idea de impartir clases donde el profesor escribe en la pizarra y los alumnos apuntan y todo es decir las cosas de memoria. Pues no, la mejor manera de enseñar es que la gente piense, razone. El mundo ha cambiado, no estamos en la época de memorizar, sino queremos personas que piensen, y queremos personas que piensen en cosas importantes. Y eso creo también es una reflexión para la gente de Europa y de los países desarrollados, porque sería bueno preguntarse cuántas veces pues, nos sentamos a esa mesa compartida y hablamos de lo que significa la justicia, de lo que significa el amor, de lo que significa el compromiso, de lo que significa la misericordia, de lo que significan los pobres, de lo que significa pues eso, las injusticias del mundo, de cómo resolverlas. Un mundo muy científico, muy técnico, pero creo que el lado humano pues se está perdiendo un poco. Pues eso sería también algo que el Evangelio nos invita a pensar, ¿no? Es como en la formación de todos, especialmente de la gente joven. Y para eso pues yo estaba un poco allí ayer investigando en las redes sociales, en un mundo que estamos ya cada vez más tecnológico, más digital, y si se fijan, pues los vídeos más vistos en esas páginas web pues son vídeos de música. ¿Has visto la historia de la humanidad? La canción y lo que es vídeos de música del Despacito. Y si también de los grandes buscadores, pues una de las búsquedas más vistas era cómo pelar un kiwi. Es como lo que más... Y también me encontré con una aplicación buena que te permite ver si tú pones unas palabras, te dicen como el nivel de búsqueda que tiene cada palabra en cada país y también la intensidad. Entonces yo agarré y puse la palabra compasión, fútbol, dieta. ¿Ya se ve? Bueno, pues si se fijan, pues la compasión no es la prioridad en muchos países, en las búsquedas. En Canadá pues le interesan mucho las papas, en España pues es el fútbol y fundamentalmente en América Latina y también por la dieta, creo que es por Alemania. También esta aplicación te dice como la importancia de cada tema, y aquí ven España y en Honduras, ¿no? En fin, es obviamente no muy representativo, ¿no? Lo que estamos diciendo en el sentido de que, bueno, pues que lo que dicen las búsquedas no es necesariamente lo que la gente tiene en su cabeza, pero sí es un indicador. Sí es un indicador de que necesitamos, pues, reflexionar un poco sobre las prioridades del mundo y en qué está pensando el mundo. Y precisamente el Evangelio de hoy, pues nos habla de una persona, de Pedro, representante de los discípulos, que empieza a pensar en lo que significa Jesús, motivado por Jesús, y cuando uno se pone a pensar en Jesús y en lo que significa Jesús, eso da frutos. Una cosa muy importante es que la conversión, es decir, el convencerse de algo, el convertirse a algo, es una cosa que no puede venir de fuera, tiene que venir de dentro. Y para que una persona esté convencida de algo y cambie algo en su vida, lo primero es que esté convencida de que tiene que hacerlo. Y eso tiene que ser algo interior. Y muchas veces nos encontramos que a Jesús le creemos desde fuera. Y vamos a misa porque nos gusta el rito. Vamos a la iglesia porque queremos ayudar. Nos gusta ayudar, pero no pensamos mucho en la profundidad de lo que dice Jesús y nos quedamos, como digo, en el rito. O vamos a la iglesia porque me gustan los coros, me gusta la iglesia. O vamos a la iglesia porque nos lo dicen, nos lo piden. Y creo que eso pues no permanece. Si uno solo va a la iglesia católica por ayudar, porque quiero ayudar, porque tiene esa buena voluntad, pero no profundiza en el mensaje de Jesús, o va porque le gustan los coros y cantan muy bien, o va porque le gusta pues todo lo que hay alrededor de la iglesia, o en las procesiones, que me encantan las procesiones,
pero no dedica el tiempo a pensarlo, a profundizarlo, a meditarlo, pues al final eso no permanece. Por eso dice Jesús aquí en el Evangelio que cuando en Pedro pues es la firmeza de una piedra. Bueno, pues cuando las personas piensan en Jesús, en lo que representa Jesús, y dan su opinión, eso realmente da frutos, porque lo que hace es que la gente se convence y es capaz de identificarlo mejor. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, eso a lo mejor ahora no lo entendemos mucho, pero en la época de los judíos eso es como decir que Jesús es lo máximo, que no hay nada mejor que Jesús, que ya no hace falta buscar más. El mismo Pedro, una persona inquieta, que buscaba, que quería salir de su vida de pescador, con la situación que él tenía, pues descubre en Jesús que es lo máximo. Tiene ese pensamiento de que en Jesús encontró lo que él andaba buscando, en lo que le llena. Y aterrizándolo un poco más, ¿qué significa que Jesús sea lo máximo? Pues lo que representa a Jesús, que como decimos, la compasión, el perdón, la solidaridad, el sacrificio, eso está por encima de todo. Por encima de mi ego, por encima de mi egoísmo, por encima de mis deseos de comodidad, por encima de mi orgullo. Por eso las personas que piensan en Jesús y que empiezan a pensar como Jesús son capaces de aparcar su egoísmo, su orgullo, y son capaces de perdonar, son capaces de ayudar, son capaces de servir a los demás. Por así decirlo, como que han sido capaces de tener otro orden de valores. Pedro descubre un tesoro. ¿Se acuerdan cuando el Evangelio del Tesoro? Son personas que saben descubrir el valor de las cosas, porque saben bien qué es lo importante en la vida. Que por encima de mi comodidad, que por encima de mi orgullo, que por encima de estar resentido está el perdonar, está el ayudar, está que la gente no pase hambre. Bueno, pues muy importante también que Pedro, al tener ese pensamiento, por eso Jesús le dice, dichoso tú, porque has sido capaz de tener un pensamiento que es lo mejor. Por eso aquí dice el Evangelio, la segunda lectura, decía San Pablo, ¿quién conoce la mente del Señor? Que cuando una persona es capaz de pensar como Jesús, de poner en valor todo lo que dice Jesús, por encima de sus propios deseos, por encima de su propio egoísmo, eso es de Dios. Y Pedro es una persona sencilla. Y Pedro no es un experto en la ley. Eso también es una gran noticia. Que para pensar bien, porque en el fondo lo que estamos aquí es hablando de pensar bien, en España se dice tener la cabeza bien amueblada. Ser sabio en términos del Evangelio es conocer la verdad y pensar como Dios. Pues eso no hace falta estudiar teología, no hace falta ser una persona súper preparada. Que personas sencillas pueden tener esos pensamientos de Dios. Y aquí, como muchas veces decimos, con los ejemplos de las educadoras, las cocineras, las personas sencillas, lo vemos. A mí un ejemplo que me parece como muy representativo de esta forma de pensar, de la gente que se acerca a Dios y que piensa en Dios y que eso da frutos, como pasó con Pedro, es el de un populorum que pasó aquí muchos años y me acuerdo que una vez me dijo, dice, mira Álvaro, yo la verdad es que cuando llegué aquí no les entendía eso de compartir, de ayudar, porque a mí siempre mi mentalidad era como buscar las oportunidades y aprovecharlas. A mí eso de ayudar y de servir, eso no estaba en mi mente, a mí no me enseñaron así. Yo nací en un lugar muy pobre y ahí había que estar como muy despierto, muy pilas. Y ponían la comida encima de la casa y era el más rápido, comía más. Y no les entendía con eso de compartir. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que ya aquí dicen, me está cayendo el 20, está cambiando mi mente. Y eso es un pensamiento, yo creo que de Dios, se parece a lo de Pedro. Con Pedro arranca la iglesia, Pedro es la primera piedra de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? Todos nosotros. Jesús elige a Pedro, una persona sencilla y una persona que es capaz de llegar a tener un pensamiento de Dios. La próxima semana vamos a ver la otra cara, que Pedro también pues entra en las tentaciones y mete la pata. Pero sí que es un ejemplo de que Dios confía en las personas y que le da poder a las personas.
Y que si tú juntas a un grupo de jóvenes, de personas, y les dejas que ellos piensen, que ellos opinen, van a tener muy buenas ideas. Aquí cuando la gente viene a visitar este proyecto y ve muchas cosas, eso ha sido obra de muchos pensamientos de mucha gente, de aquí de Honduras y de estos jóvenes que hay aquí y también de España. Pero estos jóvenes se han dado cuenta, como decía Merlin, que ellos podían ayudar, que podían pensar bien. Que, claro, si estudia Merlin, pues va a pensar aún mejor, va a tener mejores pensamientos, siempre y cuando no deje lo de la Lectio Divina, y va a poder pues, hacer cosas mucho mejores. Pues bien, yo creo que el Evangelio de hoy es animarnos a pensar de una manera diferente, a cambiar las mentalidades. Y por último decirles que la referencia que dice Jesús a que podrán atar y desatar, y que decía en la primera lectura, la de las llaves, pues también, que a lo mejor cuesta entenderlo, traducido al lenguaje común, pues podría ser tener la capacidad, porque lo de atar y desatar en el lenguaje judío es prohibir, tener la capacidad de decir qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Pero en el lenguaje común podríamos decir es la capacidad de distinguir el bien del mal. Pues yo creo que las personas que piensan como Jesús son capaces de no caer en las trampas del mundo, son capaces de no dejarse engañar. Hay una cosa que dice San Pablo que es muy buena, es no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Que muchas veces aspiramos a una cosa, pero al final acabamos haciendo la contraria. Hay otra frase muy buena de la sabiduría popular, es si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Que muchas veces cuando nos miramos al espejo vemos nuestras contradicciones, que defendemos mucho la verdad, la libertad, la fraternidad, la igualdad, pero luego lo que nos preocupa más es nuestro orgullo, lo que nos preocupa más es nuestra comodidad. Yo creo que cuando uno ve en Jesús y se lanza a pensar como Él, a ser como Él, pues uno tiene la fuerza, la firmeza para superar cualquier cosa. Dice Jesús hasta la muerte. Y no dejarse engañar por el mundo. Por eso decimos que la Lectio Divina aquí, que es esto de pensar como Jesús, es el motor. Porque pues no nos llegará el dinero, habrá miles de problemas, pero si hay un grupo de personas que sigue a Jesús, que piensa como Jesús, esas personas lo superan todo. Y ese es el ejemplo, la Iglesia con sus defectos, pero es la organización y el grupo de personas que han pasado 2000 años y ahí sigue. Y dentro de 5000 años, pues habrán cambiado muchas organizaciones. Yo estoy convencido de que seguirá habiendo un grupo de personas que siga a Jesús, que es el pueblo de Dios, la Iglesia, seguirá. Bueno, pues muchas cosas en las que pensar. Yo creo que cuando uno viene a leer el Evangelio, a escucharlo, lo que le tiene que motivar es para cambiar su forma de pensar. Y para intentar pensar como Jesús, que es pensar como Dios, que es lo mejor. Y cuando uno piensa así, cambia, y pensar con la cabeza y el corazón, eso transforma y cambia su vida. Por eso el Evangelio yo creo que a cada uno nos motiva, nos sacude, nos estimula y nos obliga, yo creo, a sentarnos, a reflexionar sobre las cosas importantes del mundo, de nuestra vida. Y creo que eso es muy bueno, porque nos hace cambiar, nos hace ser mejores. Bueno, pues en un minuto de silencio le pedimos al Señor que nos siga cuestionando, que nos siga motivando a actuar y también motivando a pensar. Amén. Amén.